Mi nombre es Carlos Manuel Díaz Reyes. A continuación vamos a explicar la unidad 6 de la materia Sistemas Operativos titulada Protección y Seguridad. 6.1 Concepto y objetivos de protección. La protección es un mecanismo de control de acceso de los programas, procesos o usuarios al sistema o recurso. Hay importantes razones para proveer protección. La más obvia es la necesidad de prevenirse de violaciones internacionales de acceso por un usuario. Otras de importancia son las necesidades de asegurar que cada componente de un programa use solo los recursos del sistema de acuerdo con las políticas fijadas para el uso de esos recursos. Un recurso desprotegido no puede defenderse contra el uso no autorizado o de un usuario incompetente. Los sistemas orientados a la protección proveen maneras de distinguir entre uso autorizado y desautorizado. Los objetivos son: 1. Inicialmente, protección de sistema operativo frente a usuarios poco confiables. 2. Protección, control para que cada componente activo de un proceso solo pueda acceder a los recursos especificados y solo en forma congruente con la política establecida. 3. La mejora de la protección implica también una mejora de la seguridad. 4. Las políticas de uso se establecen: 1. mediante por el hardware, 2. por el administrador sistema operativo, 3. por el usuario propietario del recurso. Número 5. Principio de separación entre mecanismo y política. El mecanismo es con el que el elemento hardware o software se realiza la protección, y la política es el conjunto de decisiones que se toman para especificar cómo se usan esos elementos de protección. 6. La política puede variar dependiendo de la aplicación o a lo largo del tiempo. 7. La protección no solo es cuestión de administrador, sino también de usuario. Y como último, el 8, pues el sistema de protección debe: 1. Distinguir entre usos autorizados y no autorizados. 2. Especificar el tipo de control de accesos impuestos. Y 3. Promover medios para el aseguramiento de la protección. 6.2 Clasificaciones de la seguridad. Clasificación de la seguridad se divide en dos partes, una la interna y otra la externa. La seguridad interna son todos los mecanismos dirigidos a asegurar el sistema informático, siendo el propio sistema el que controla dichos mecanismos. Se engloba en lo que podemos denominar seguridad interna. La seguridad del procesador son los mecanismos de protección del procesador. Son varios. 1. Están protegidos por el kernel o no protegidos por el usuario. Otro, reloj hardware para evitar el bloqueo del procesador. Seguridad externa. La seguridad externa consiste en seguridad física y seguridad opcional. La seguridad física incluye protección contra desastres como inundaciones, incendios, protección contra intrusos y mecanismos de detención. Unos ejemplos serían detectores de humo, sensores de calor y detecciones de movimiento. La protección contra desastres puede ser muy costosa y frecuentemente no se analiza en detalle. Depende en gran medida en las consecuencias de las pérdidas. El objetivo de la seguridad física consiste en especialmente impedir la entrada de intrusos, es decir, se utiliza sistemas de identificación física como son tarjetas de identificación, sistemas de huellas digitales, identificación por medio de voz. Bueno, pues esto lo podemos ver mucho en las computadoras o celulares, ya que existen celulares que tienen huella y con las huellas del usuario solamente se desbloquea. Y pues identificación por voz igual, lo mismo en celulares o ya sea en computadoras. Existen, pues ya la tecnología es avanzada, existen diferentes sistemas manejan este tipo de seguridad, ¿no? La seguridad operacional pues consiste en las diferentes políticas y procedimientos implementados por la administración de la instalación computacional. Esta pues es la autorización, determina qué acceso se permite y a quién. Y la clasificación se divide en problemas, La clasificación divide el problema en su problema, es decir, los datos del sistema y los usuarios se dividen en clases. A las clases se le conceden diferentes derechos de acceso. 6.3 Funciones del sistema de protección. El control de acceso, que hace referencia a las características de seguridad que controlan quién puede obtener acceso a los recursos de un sistema operativo. Las aplicaciones llaman a las funciones de control de acceso para establecer quién puede obtener acceso a los recursos específicos o controlar el acceso a los recursos proporcionados por la aplicación. Un sistema de protección debe tener flexibilidad suficiente para poder imponer una diversidad de políticas y mecanismos. Existen varios mecanismos que pueden usarse para asegurar los archivos, segmentos de memoria, CPU y otros recursos administrativos por el sistema operativo. Por ejemplo, el direccionamiento de memoria asegura que unos procesos pueden ejecutarse dentro de sus propios espacios de dirección,
El timer asegura que los procesos no obtengan el control del CPU en forma indefinida. La protección se refiere a los mecanismos para controlar el acceso de programas, procesos o usuarios a los recursos definidos por un sistema de computación. Seguridad es la serie de problemas relativos a asegurar la integridad del sistema y sus datos. Hay importantes razones para proveer protección. La más obvia es la necesidad de prevenir las violaciones intencionales de acceso por un usuario. Otra de importancia son la necesidad de asegurar que cada componente de un programa use solo los recursos del sistema de acuerdo con las políticas fijadas para el uso de estos recursos. Un recurso desprotegido no puede defenderse contra el uso no autorizado o de un sistema incompetente. Los sistemas orientados a la protección prevén maneras de distinguir entre uso autorizado y desautorizado. Funciones. Las funciones de un sistema de protección son asegurar la independencia entre objetos que lógicamente son independientes y la de asegurar el control de acceso a la información. Puede ser control asociado a tipo de información o puede ser el control asociado al usuario que solicita el acceso. Todos los mecanismos dirigidos a asegurar el sistema informático, siendo el propio sistema el que controla dichos mecanismos, se engloba en lo que podemos denominar seguridad interna. Seguridad del procesador. Los mecanismos de protección del procesador son estados protegidos o no protegidos, reloj hardware para evitar el bloqueo del procesador. Seguridad de la memoria. Se trata de mecanismos para evitar que un usuario acceda a la información. Entre ellos citaremos dos. 1. Registros, límites o frontera. 2. Estado protegido y no protegido del procesador. Además se emplean para la memoria métodos como el utilizar un bit de paridad o checksum. Bit de paridad consiste en añadir un bit a cada octeto o palabra que se transmita para él conseguir que la suma de uno sea par o impar. Con este método se detectan errores al variar un bit o un número impar de ellos sin que se detecten variaciones de un número par de bit. Si se prevé que los daños esperados de una transmisión no sean de un bit en un octeto o palabra, sino en una secuencia de ellos, se puede utilizar un algoritmo que permite realizar una suma denominada suma de chequeo y aplicar el método denominado de redundancia cíclica durante la transmisión, de tal forma que al terminar este se repita con el destino el mismo algoritmo de suma, comprobándose si el valor final de la suma es el mismo. Seguridad de los archivos. La finalidad principal de las computadoras es el de tratamiento de la información que se almacena permanentemente en los archivos. La pérdida o alteraciones no deseadas de la información causa trastornos irreparables en algunos casos. Por eso es necesario tomar medidas de seguridad que se deben enfocar desde dos aspectos diferentes. 1. La disponibilidad y la privacidad de los archivos. Disponibilidad de los archivos. Un archivo debe tener información prevista, estar disponible en el momento que un usuario la necesite. Se debe de tener presente la necesidad de asegurar las circunstancias y se deben realizar las siguientes acciones. Copia de seguridad. Consiste en que cada cierto tiempo se realice una copia de contenido de los usuarios, de forma que si se destruyen estos es posible la recuperación de los datos a partir de la última de las copias. La operación de realizar las copias y de recuperación a partir de las mismas se realizan por medio de programas de utilidad del sistema operativo. Archivos LOW. Se usa en el sistema de tiempo compartido con muchos usuarios trabajando simultáneamente. En este sistema se recurre a archivos auxiliares donde se registran todas las operaciones que realiza un usuario sobre sus archivos, almacenándose la nueva información o aquella que difiera de la ya existente. Estos archivos reciben el nombre de archivos LOW y son tratados para utilidades de sistema operativo conjuntamente con las copias de seguridad para los procesos de recuperación. Privacidad de los archivos. Los archivos se deben proteger de posibles accesos no deseados. El sistema de protección debe permitir acceso de forma controlada según reglas definidas y con la siguiente autorización. La autorización dice que cada usuario al comenzar la sesión en un sistema trata su identificación, tiene asignado por sistema de protección un dominio compuesto de una serie de recursos y de operaciones permitidas, por ejemplo una serie de archivos a los que acceda no teniendo permitido el acceso al resto de archivos. En general los sistemas operativos almacenan la información relativa a los dominios en los que se denomina matriz de dominios, cuyas filas indican los dominios existentes y las columnas de recursos. Cada elemento de la matriz indica el derecho a utilizar el recurso correspondiente en el dominio. 6.4. Implantación de matrices de acceso. Una matriz de acceso es el modelo de protección del sistema. Se puede ver en forma abstracta como una matriz. La matriz de acceso
es una presentación abstracta del concepto de dominio de protección. Este modelo fue propuesto por Lapson como una descripción generalizada de mecanismos de protección en sistemas operativos. Es el modelo más utilizado del que existen numerosas variaciones, especialmente su implementación. Los elementos básicos del modelo son los siguientes. El sujeto. Una entidad capaz de acceder a los datos. En general, el concepto de sujeto es equiparable con el de proceso. Cualquier usuario o aplicación consigue acceder en realidad a un objeto por medio de un proceso que se presenta al usuario o a la aplicación. Objeto. Cualquier cosa cuyo acceso debe controlarse. Como ejemplo se incluyen los archivos, partes de archivos, programas y segmentos de memoria. Derecho de acceso. La manera en que un sujeto accede a un objeto, como ejemplo, está leer, escribir y ejecutar. El modelo considera un conjunto de recursos denominados objetos cuyo acceso debe ser controlado y un conjunto de sujetos que acceden a dicho objeto. Existe también un conjunto de permisos de acceso que especifica los diferentes permisos que los sujetos pueden tener sobre los objetos, normalmente lectura, escritura, etc., aunque pueden ser diferentes en general dependiendo de las operaciones que puedan realizarse con el objeto. Se trata de especificar para cada pareja los permisos de acceso que el sujeto tiene sobre el objeto. Esto se representa mediante una matriz de acceso que enfrenta a todos los sujetos con todos los objetos. En cada celda se indican los permisos de acceso concretos que tiene el sujeto sobre el objeto. El mecanismo de protección es la matriz junto con todos los elementos que se han de añadir para que se cumplan de manera efectiva todas las restricciones de acceso a los objetos. La política consiste en decidir cómo rellenar las distintas celdas de la matriz. La MA permite implementar operaciones de cambio de dominio. El objeto sobre el que trabajemos es el dominio. Aparecen tantas columnas como dominios hay en el sistema. La operación es la conmutación de un dominio a otro. También la MA es un objeto que se puede modificar. De este modo podemos definir tres operaciones. Operación 1. Copiar derechos de acceso de una celda a otra dentro de la misma columna. Consiste en pasar el derecho de acceso a un objeto de un dominio que lo tiene a otro donde originalmente no la tenía. Se señala con un asterisco. Copia ilimitada con propagación del propio derecho de copia. Copia ilimitada sin programación. Movimiento de derecho. 2. Dueño. Un proceso ejecutándose en un dominio que tiene derecho de dueño sobre un objeto puede repartir cualquier derecho de acceso sobre cualquier dominio para dicho objeto. Control. Opera solo sobre dominios. Ejerce el control sobre un dominio implica que se puede quitar cualquier derecho sobre una fila de dominio. La MMA también ha de ser protegida. Implementación de la matriz de acceso. Tabla global. Sencilla. Se almacena lista de internas dominio, objetos y permisos. Como el número de objetos y dominios es posiblemente muy grande, se debería guardar en memoria virtual. Lista de acceso para objetos ACL. Se expresa la MMA para columnas, dominio o permisos. Se descartan las entradas vacías. Se puede crear una lista de permisos por defecto para hacer más fácil su uso. Dado que cada vez se va a usar un objeto hay que comprobar si hay o no permiso para hacerlo. Es lógico poner la ACL allí donde estén descritos los atributos de objeto. Asocia a cada objeto una lista ordenada con todos los dominios que pueden tener acceso al objeto, la forma de dicho acceso. Una forma de implementar la ACL consiste en asignar 3 bits para cada archivo, para el propietario, el grupo de propietario y los demás usuarios. Permitir que el propietario de cada objeto pueda modificar su ACL en cualquier momento. Permitir y prohibir accesos antes permitidos. Buenos días, mi nombre es Arturo Vázquez y hoy le vamos a hablar o le vamos a exponer de lo que se refiere la protección basada en el lenguaje. Lo que nos dice es que se logra con la ayuda del núcleo del sistema operativo, que valida los intentos de acceso a recursos. El gasto de inspeccionar y validar todos los intentos de acceso a todos los recursos es muy grande, por lo tanto debe ser apoyada por el hardware. Bueno, aquí tenemos unas diferencias distintas de formas de protección que tenemos, que es la seguridad. La seguridad nos dice que es la obligación de cumplimiento por núcleo, ofrece un grado de seguridad que el código de seguridad ofrecido por el compilador. Otro tenemos la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? La flexibilidad de la implementación por el núcleo es limitada.
Si un lenguaje no ofrece suficiente flexibilidad, se puede extender a un sustituir, perturbando menos cambios por el sistema si tuviera modificarse el núcleo. Otra de las diferencias sería la eficiencia. La eficiencia nos dice que se logra por mayor eficiencia cuando el hardware apoya la protección. La especificación de protección de un lenguaje de programación permite describir en alto nivel de políticas de asignación y uso de recursos. También podemos decir que la especificación en sí de protección en un lenguaje de programación es el que permite describir un alto nivel, las políticas de asignación y el uso de recursos. El programador de aplicaciones necesita un mecanismo de control, de acceso seguro y dinámico, para distribuir capacidades los recursos del sistema entre procesos de usuarios.